Bien, vamos a dar inicio a nuestra primera clase de comportamiento ético. Como todos sabemos, ustedes como futuras profesionales tienen que saber comportarse, ¿no?, en su entorno laboral, ¿no? Es decir, para poder nosotros saber y poder relacionarnos con los demás, entonces tenemos que conocer a las personas, porque no todos pensamos de la misma manera. José piensa de una forma, María piensa de otra forma, Pedro piensa de otra forma. ¿A qué se debe esto? Pues a que cada uno tenemos nuestra propia personalidad. Entonces, nuestra clase de hoy día es la personalidad. Si nosotros observamos a diversas personas de nuestro ambiente, de inmediato nos vamos a dar cuenta que cada uno ofrece diferentes relaciones con los demás, ¿no? Unos serán amables, otros de repente callados, conservados, más comunicativos, más sociales, abiertos, unos tímidos, otros materialistas, otros soñadores, tristes, melancólicos. Es decir, ¿no?, una biodiversidad. Pues, ¿a qué se debe esta diversidad? Pues a que cada uno tiene su propio carácter, ya que en el fondo cada uno tiene su propia personalidad. La misma que la personalidad se va a manifestar a través del carácter, ¿no? Esta personalidad se presenta como la totalidad o estructura interior de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno tiene una estructura interior. Dentro de esta totalidad o estructura interior, no solamente se incluye nuestra vida psíquica, sino también la vida corporal o orgánica. Eso también influye en nuestra formación de la personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno tiene una particular estructura psicológica. Esta estructura se llama personalidad. En resumen, si hemos entendido, la personalidad es un conjunto de características o patrones que define a una persona. Es decir, los pensamientos, los sentimientos, las actitudes, los hábitos, las conductas de cada individuo que de manera particular hacen que las personas sean diferentes a los demás. Tenemos ejemplos claros. Por ejemplo, a Carmen se emociona cuando escucha música criolla. En cambio, María se aburre con esta música. Roberto es decidido, dinámico y responsable, en cambio Carlos es perezoso. Esta forma de estructura que es la personalidad la alcanza el individuo a través de su evolución en la infancia y en la adolescencia. Es decir, desde la infancia hasta la adolescencia, nosotros vamos a ir formando nuestra personalidad. Ella se constituye sobre la base de la vida corporal u orgánica y por la relación del individuo con las demás personas de su ambiente familiar, social y cultural. Entonces, ¿qué entendemos por la personalidad en síntesis? Es una totalidad biopsicosocial, ¿no? Biopsicosocial, ¿qué significa? Bio es el cuerpo, psico, ¿no?, nuestro mundo interior, y social, lo que nos rodea, las relaciones con las demás personas. Por todo lo expuesto nos podemos dar cuenta de que la personalidad no solo está constituida por la vida psíquica y la vida orgánica, sino también que influye la vida espiritual. Por ello podemos decir que la personalidad es la peculiar totalidad biopsicoespiritual cuyo centro es el yo, ¿no? Yo decido, yo quiero ser así, yo quiero ser buena, yo quiero ser amable, yo quiero ser caritativa. Es decir, el yo va a decidir, ¿no? Otros dirán, no, yo quiero ser egoísta, yo quiero ser ambiciosa. Eso va a definir. ¿Y qué define? Nuestro mundo interior, nuestros valores van a decidir, ¿no?, cómo formamos nuestra personalidad. Pero hay diversos factores de la personalidad, ¿no? Muchos son los factores, pero lo hemos agrupado entre grandes grupos: los hereditarios, los factores ambientales y los factores personales. ¿Cuáles son los hereditarios? Están constituidos por aquellas disposiciones o limitaciones que el individuo trae al nacer y que vienen de sus padres y antepasados. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros heredamos, ¿no?, el temperamento. Esa es la base biológica donde va a descansar la personalidad, ¿no?
donde se va a formar la personalidad. Eso ya nosotros heredamos, ¿no? Entonces, tenemos también los factores ambientales, que están constituidos por la influencia del medio natural, social y cultural, que actúan de un modo poderoso. Todos son, por ejemplo, la acción del clima, el suelo, la alimentación, ¿no? El medio que nos rodea. Es decir, el medio donde nosotros vivimos va a determinar también nuestra personalidad, nuestra forma de pensar. Por ejemplo, los jóvenes que viven en la costa les gusta y tienen otras costumbres que los jóvenes que viven en la sierra y en la selva. Es decir, el medio ambiente que nos rodea, desde la casa, nuestros vecinos, nuestro medio, nuestra comunidad, ¿no? Va a influir también, ¿no es cierto?, en la formación de nuestra personalidad. Factores personales son todos aquellos que se relacionan directamente con el yo, o mejor dicho, que emana del yo, que prefiere determinados valores, la verdad, la justicia, la equidad, las actitudes personales, capacidades, etc. Interviene la propia persona dotado de iniciativa, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Pues que cada uno decide qué valores, ¿no?, va a seguir, ¿no? Por ejemplo, yo decido ser justa, yo decido ser empática, yo decido ser injusta, ¿no? Yo decido ser egoísta, ¿no? Es la iniciativa dependiendo de la formación de valores que hemos adquirido desde nuestra infancia hasta la adolescencia. Bien. Entonces, hasta aquí creo que hemos entendido qué cosa es, ¿no?, la personalidad, ¿no? Un conjunto, ¿no?, de factores, ¿no?, que forman una totalidad biopsicosocial. Bien, a continuación vamos a hablar lo que es el carácter, ¿no? ¿Qué cosa es el carácter? Muchas veces nos confundimos, decimos personalidad, carácter, temperamento, ¿serán iguales? No. Ya sabemos lo que es la personalidad, ahora vamos a hablar de lo que es el carácter. ¿Qué es el carácter? Es una virtud de que cada ser humano tiene, ¿no?, su propia personalidad, ¿no? Y esta personalidad lo vamos a exteriorizar a través de ¿qué? De nuestro carácter. ¿Qué quiere decir, no? Que a través del carácter vamos a conocer a las personas qué tipo de personalidad tienen. Y para ello todos tienen un determinado carácter. Este es el sello que identifica a cada una de las personas. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que el carácter, ¿no?, viene a ser el sello que identifica a cada uno de nosotros, ¿no? No hay dos personas que tengan la misma personalidad, ¿no?, o el mismo carácter, ¿no? Entonces, todos somos diferentes, tenemos diferentes personalidades. Ahora, a través del carácter vamos a exteriorizar nuestra personalidad y es así como vamos a conocer, ¿no?, cómo son las personas, si son introvertidas, si son extrovertidas, ¿no?, a través del carácter. En resumen, es el conjunto de rasgos que singulariza al ser humano en su comportamiento y a través de los cuales se exterioriza la personalidad, ¿ves? Por ello se dice que el carácter es el cuño o sello personal que va a identificar a cada uno de nosotros. Bien. Conocemos, ¿no?, la clasificación, ¿no?, del carácter, ¿no?, al psicoanalista Carlos Jung, ¿no?, donde identifica dos tipos principales de caracteres: introvertidos y extrovertidos. Los introvertidos son aquellas personas que se orientan hacia lo que ocurre en su interior, hacia su propio yo. Es decir, viven siempre hacia adentro, ¿no? Meditan mucho antes de actuar, son vacilantes, tímidos, miedosos, desconfiados, prefieren la soledad, ¿no? Los extrovertidos es el que vive predominantemente hacia afuera, hacia el mundo exterior. Actúan en forma sociable, piensan,
primero actúan, después piensan. Tienen iniciativa, ¿no? Son prácticos, se comprometen con lo nuevo y con lo desconocido. Es decir, son atrevidos, se atreven a lo nuevo, a cambiar de rutina. Y esto influye bastante, ¿no? ¿Y por qué estudiamos esto? Porque esto nos va a influir mucho, por ejemplo, cuando nosotros o cuando ustedes se relacionen en su entorno laboral, ¿no? Si son introvertidos, muy tímidos, entonces esto les va a dificultar a relacionarse con las demás personas. Pero en cambio, si son extrovertidos, ustedes no van a tener mucha más facilidad de socializar con los demás. Entonces, esto tenemos que conocer para saber con quiénes nos relacionamos, cómo son, para poder actuar, ¿no? Y poder socializar. El carácter influye mucho en el estudio, en el trabajo, en la vida diaria, ¿no? ¿Facilita o lo dificulta? Porque una persona que es introvertida le es difícil comunicarse. Una persona que es extrovertida, ¿no? Dice lo que piensa. El introvertido no lo dice, ¿no? Es por eso que precisamente influye mucho en el estudio, en el trabajo, en hacer amigos, en las relaciones humanas. Por ello es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Las formas diversas, ¿no? De personalidad. Que conozcan sus puntos fuertes y débiles para que puedan saber, ¿no? Qué se puede esperar de ellos, ¿no? De repente en nuestro entorno laboral nos encontramos con personas, ¿no? Arrogantes, impacientes, ¿no? O de repente personas pesimistas o optimistas, ¿no? Trabajadores, vagos, ¿no? Y para ello nosotros estamos estudiando, ¿no? Esta parte que es muy esencial, ¿no? De la psicología, cómo conocer a las personas para poder relacionarnos en nuestro medio, en nuestro entorno laboral. Y cómo debemos, ¿no? De cambiar estos puntos débiles, ¿no? Nosotros mismos para poder transformarnos y ser mejores personas. El temperamento. Ya sabemos lo que es la personalidad y lo que es el carácter. Ahora vamos a saber lo que es el temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es la base biológica del carácter y se define como la manera natural con la que el individuo interactúa y vive en el entorno que lo rodea. Es decir, cada sujeto tiene una particular manera de reaccionar afectivamente ante los diversos estímulos de un ambiente. A esto se llama temperamento. De él depende la excitabilidad, profundidad, intensidad, constancia, los sentimientos, los impulsos, ¿no? Algunos serán muy dinámicos, impulsivos, agresivos, lentos. Es decir, el temperamento es algo innato e inmodificable. Es decir, que nace con el individuo y que no se puede cambiar con la experiencia, ¿no? En cambio, el carácter sí es modificable, ¿no es cierto? Lo podemos modificar con la educación, con la convivencia, con los valores. En cambio, el temperamento no. Nacemos con eso, ¿no? Es decir, el temperamento se encuentra en interna relación con la vida orgánica, particularmente con el sistema nervioso vegetativo y con las secreciones de las glándulas internas. Por eso que cada uno tiene su particular temperamento. Sobre la base del temperamento, el carácter es adquirido y modificable. Es decir, ¿no? Sobre esta base vamos a formar nuestra personalidad y la vamos a exteriorizar la personalidad a través del carácter. El temperamento es la base, ¿no? De la personalidad y la personalidad se exterioriza a través del carácter, ¿no? Entonces, tipos de temperamento. Según la clasificación de Hipócrates, él divide en 4 tipos al temperamento, que es el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. El sanguíneo predomina la sangre, es muy poco sensible, tendencia a mentir para conseguir lo que quiere, piensa todo fríamente
es optimista, social, extrovertido, le gusta todo, se adapta bien a cualquier ambiente, ¿no? Es muy fácil, pues, de mentir, ¿no? O sea, no miente fácilmente. El flemático, predomina la flema, es responsable, tranquilo, reflexivo, callado, muy ordenado, le gusta trabajar solo, es puntual y se preocupa por la exactitud de las cosas, ¿no? La inteligencia del flemático es lenta pero muy profunda, es dócil y metódico, ¿no? Es decir, tiene todo lo que tiene que hacer desde las 6 de la mañana hasta la hora que se acuesta, metódicamente, ¿no? Tiene un horario, una rutina que no lo puede cambiar. A eso se refiere las personas que son flemáticas. El colérico, predomina la bilis amarilla, es excitable, violento, ¿no? Agresivo, estalla, ¿no? De pronto, es atrevido para hacer cosas nuevas, despilfarra energía y cae en la dispersión, abandona las cosas, cuando aparece algún peligro es extrovertido. El melancólico, predomina la bilis negra, es triste, vacilante, lento, poco sociable, poco expresivo, reservado, desconfiado. En el trabajo es lento e indeciso. En cuanto a su inteligencia, es bastante reflexivo y le gusta siempre hacer bien las cosas, pero tiene problemas para adaptarse a cosas nuevas, ¿no? Entonces, ya que es muy triste, ¿no? Muy vacilante, o sea, nada lo alegra en la vida, ¿no? Bien. Entonces, estos son los tipos de temperamento, ¿no? Que nosotros conocemos de acuerdo a Hipócrates: flemático, sanguíneo, melancólica y colérica. Y en el entorno laboral nos vamos a encontrar con estos tipos de temperamento, ¿no? Y los temperamentos ya hemos dicho que no se modifica, ¿no? Entonces, en nuestro entorno laboral nos vamos a encontrar y dice, uy, ¿por qué nuestro jefe es tan colérico, ¿no? Se altera, no podemos hablar, o nuestra colega o nuestra amiga, es porque su temperamento es así, porque ha nacido así, ¿no? O de repente por ahí encontramos a un amigo que es tímido, se sienta en la última carpeta, siempre está callado, no le gusta tener amigos, se aísla, no sale de su casa. Esa es pues aquella persona melancólica, triste, ¿no? Así ha nacido y va formando, historizando su personalidad a través del carácter, ¿no? De repente por ahí encontramos amigas que son alegres, extrovertidas, amigueras. Esas son las personas sanguíneas. Bien. Diferencia entre el carácter y temperamento. Con frecuencia se confunden los términos temperamento y carácter. La diferencia es que el temperamento es el conjunto de las inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de los individuos, mientras que el carácter es el conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del temperamento, son modificadas por la educación y el trabajo de la voluntad y consolidada por el hábito. Es decir, el carácter es modificable, el temperamento no es modificable, es innato, nacemos así. Pero sí podemos cambiar nosotros nuestro carácter, y con la educación, con nuestros valores, con las enseñanzas que nos han formado nuestros padres, entonces podemos nosotros cambiar. Bien, entonces de esta manera hemos concluido con la clase, ¿no? Con nuestra primera clase, que viene a ser la personalidad, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que es la personalidad, lo que es el carácter y lo que es el temperamento. Y así conocemos, ¿no? Poco a poco cómo van a ser o cómo serán las personas que nos rodean a nuestro alrededor, para poder socializar, para poder trabajar en equipo, ¿no? Para evitar los conflictos. Ya sabemos que el ser humano es un ser social por naturaleza, por lo tanto no puede vivir aislado, ¿no? Socializa por naturaleza. Entonces, para ello nosotros necesitamos relacionarnos con los demás, ¿no? Conversar, coordinar, ¿no? Comunicarnos, ¿no? Buscamos nuestras parejas, ¿no? Con empatía, con amor,
Y así sucesivamente. En el hogar, en la casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, necesitamos socializar y relacionarnos con los demás. Para ello es necesario que nosotros conozcamos los diversos tipos de personalidades y cómo vamos a actuar frente a cada uno de ellos, ¿no? Cuando nos toque laborar, por ejemplo, ¿no? En nuestro entorno laboral, cómo debemos de socializar, ¿no? Y cómo debemos de ver o solucionar los conflictos que por ahí se nos presente en nuestro entorno laboral. Claro que hoy en día, ¿no? Estamos hablando de socialización. Sabemos que hoy en día no podemos socializar, ¿no? Precisamente por este virus que está atacando, ¿no? A la sociedad, a los seres humanos. Entonces, para poder evitar, ¿no? La contaminación, tenemos que aislarnos, ¿no? Vivir en nuestros aislamientos dentro de nuestras casas y evitar el aislamiento. Bien, pero el ser humano es un ser social por naturaleza. Es por eso que ya las personas están un poco confundidas, ¿no? Con depresión, con angustias, porque se encuentran encerrados y tienen que salir a socializar, a trabajar, a cumplir, ¿no? Con sus labores sociales. Bien, espero que les haya gustado la clase, ¿no? Después de esto vamos a hacer una práctica. Para ello yo tengo ya mi blog, ¿no? Y ustedes van a poder entrar, pues, ¿no? A blog vía las redes sociales y así poder realizar sus prácticas. Clase hecha, práctica hecha. Lo más importante es que en mi clase lo que me gusta más es que ustedes aprendan, ¿no? Que aprendan y que lamentablemente no podemos estar, pues, ¿no? Interactuando dentro de un aula, pero sí lo podemos hacer en forma virtual. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase. Bien, que Dios los bendiga. Hasta luego.